Bueno, muy buen día para todos. Ahora que me estén viendo, mi nombre es Sergio Guerrero. Esto es Live Beats, un podcast hecho del barrio para el barrio. Hoy estamos con un gran grupo, una banda con una trayectoria de más de 40 años en las músicas de flautas y tambores. Le damos la bienvenida a la banda Chicha y Guarapo. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues realmente esto no es algo tan formal, es más bien una conversación. Estamos muy contentos de que hayan podido venir, que aceptaran la invitación. Este podcast es un esfuerzo por traer grupos de calidad a los barrios, en este caso a la localidad Rafael Uribe Uribe, tener la presencia de los maestros. Estoy muy contento de que esté la profe Rocío acá para que podamos hablar. Podamos hablar respecto a temas como qué se viene para Chicha y Guarapo, qué estamos actualmente, que recordemos bonito al profe Omar, que hablemos un poco de estos principios que fundan a la banda Chicha y Guarapo y que se viene para acá pues con los nuevos rostros, nuevos entre comillas, porque ya llevamos varios años. Alejo creo que lleva más de 13, 14 años en la banda, pero sí hay un cambio generacional en torno al liderazgo que deja el maestro Omar, que siempre, digamos, cuando habían presentaciones o grabaciones, era el que tomaba la vocería, ¿cierto? Entonces ahora sería chévere pues hablar un poco de cómo se viven esos roles, cómo están trabajando, si están componiendo, cómo está la producción musical. Entonces, bienvenidos, ahorita saludar a Alejo, saludar a la profe Rocío y bienvenidos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo ven el barrio hoy? Bien, yo hacía muchos añitos no venía por estos lados y tuve junto con un compañero un trabajo comunitario allí en las lomas y recuerdo caminar desde la carrera 30 hacia las lomas con los instrumentos de los niños. A Cuesta le contaba a Beto hace poquito, entonces tengo muy buenos recuerdos de este sector. Listo, y Alejo, ¿cómo ves el barrio? ¿Cómo ves la invitación? Bien, no, pues acá contentos de estar por acá otra vez. Hace como un añito fue que estuvimos ahí como en otro proceso de talleres bien bonito que organizaron acá, pues desde Cañabrava y desde el colectivo Asped. Entonces, bueno, no, bonito volver acá, que es un territorio que se ha vuelto chirimero ahí en los últimos años. Y la cara bonita de la chirimía, la más jovencita. Sarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Sergio, muchas gracias por la invitación. No, pues muy contenta de estar acá. Yo también trabajé 2 añitos ahí en el Antonio Baraya, pues más abajito, pero bacano, también bacano venir acá y pues me gusta mucho el formato aquí en la calle y bueno, que se acerque la gente. Bueno, y saludar también a toda la banda que está por ahí Camilo, está por ahí otro Camilo, está el mayor, está por ahí también compañeros. Un saludo para ustedes, gracias por estar aquí de verdad. Y bueno, empecemos un poquito hablando. Yo estaba por ahí investigando un poco, escuchando algunas entrevistas que les habían hecho de festivales como el Festival Raíces. Y el profesor Omar hablaba de que estas músicas, su finalidad no era la presentación en vivo, era más el ritual. Ha cambiado un poco esta visión, seguimos en lo mismo. ¿En qué se enfoca Chicha y Guarapa a la hora de tocar estas músicas? ¿Cuál es el fin de reunirse, eh, buscar un lugar, ensayar? ¿Cuál es el fin? Si no es la presentación en vivo o ha cambiado. Pues es en vivo, pero no para la escena o para la tarima. Ok. Es más como en ese sentido. Yo creo que no, que en esencia no ha cambiado eso, ¿no? Eh, lo que pasa es que es necesario también a veces hacer la escena, porque es parte también de la pedagogía hacia las personas que escuchan esas músicas, ¿no? Muchas veces se hacen muchas preguntas sobre de dónde viene esa música, por qué esa sonoridad, por qué estos jóvenes de la ciudad están tocando esa música, ¿no? Entonces siempre es necesario muchas veces participar de ciertas convocatorias, festivales, porque es parte también de la labor pedagógica hacia quienes no conocen estas músicas aún. Pero pues también hay una ventaja ahora en comparación con hace más de 40 años que estaba la banda, que era la única banda que tenía de pronto con Chimisapagua, que también tenía repertorio indígena y campesino, pero claro, está siguiendo como una ruta hacia las músicas del Cauca, ¿no? Entonces,
eso era un poco difícil, un poco diferente porque la pedagogía era mucho más compleja también. Y bueno, y la búsqueda en ese momento del grupo era hacia las músicas, poco estaba en cuáles serían las lógicas de los territorios que se podrían empezar a tejer aquí, ¿no? Entonces, parte de hoy, por ejemplo, vamos a hacer una correría, le hemos llamado, también romería, ¿no? En homenaje a Omar, y es parte de las ritualidades que vamos armando también, ¿no? En la ciudad poder armar esos espacios que en los territorios son más usuales, ¿no? Es parte, por ejemplo, de lo que se mantiene, ¿no? Son músicas de recorrido, como bien señalaba Omar, entonces son músicas para la calle, para juntar a las personas, para convocarlas al sonido, para convocarlas a tomarse los espacios, también a recorrer el espacio. Profe Rocío, tú tocas un tema muy importante y es que hace unos años solamente existían bandas como Chimisapagua y Chicha y Guarapo representando un poco estas músicas en Bogotá. ¿Qué sientes, qué siente tu corazón cuando ves este brote de nuevos artistas, nuevas bandas, nuevas chirimías en Bogotá? ¿Y cómo crees que influyó Chicha y Guarapo y, por ejemplo, tu labor como profesora de precisamente dando circulación a estos formatos? Pues felicidad. Hace unos años no lo hubiéramos imaginado, ¿no? Cuando estábamos arrancando no lo hubiéramos imaginado porque también era un sonido poco usual en la ciudad. Entonces, que guste entre los jóvenes es una cosa muy importante, pero también, bueno, uno lo siente mágica, pero también es que se ha estado trabajando a través precisamente de la banda. Pues aquí tengo que nombrar no solamente en ese tiempo Chimisapagua y Chicha, pero más tarde está, por ejemplo, la Fundación Sumundraco, la Academia Luisa Calvo, ahora la Escuela Papa con Yuca, o sea, la misma gente que se ha ido formando en las bandas y en esas escuelas, es la gente que ahora ha hecho este movimiento, nosotros lo llamamos así, y cuando digo nosotros estoy refiriendo al trabajo de Sergio Algeciras a través de su trabajo de grado, como que ha recogido ese registro sobre el nacimiento de ese movimiento desde hace más de 40 años, ¿no? A través de todas estas bandas y sus directores fundamentalmente. Bueno, y Alejo y Sarita, ustedes que son jóvenes, que también se enamoraron de estas músicas que no son propias de nuestra época ni de nuestro territorio, ¿qué creen ustedes que ha sido ese factor que haga que los jóvenes, y sobre todo estos últimos años, busquen a la chirimía, busquen a la flauta y busquen estos procesos, adherirse a estos procesos? Bueno, no, pues sin duda alguna, en los últimos años ha habido una emergencia, ¿no? De diferentes músicas que han tenido como un lugar importante en la construcción identitaria de los procesos barriales, ¿no? De los procesos de jóvenes, y lo que vemos es que la chirimía ha tenido un lugar importante en procesos que están muy ligados como a la vuelta de sembrar también, en procesos de huertería, colectivos, también muchos procesos que con la pandemia en su primer momento, después con el estallido también como que fueron emergiendo, y yo creo que la chirimía le empezó a dar como una voz musical a muchos procesos, ¿no? O sea, sabemos que, no sé, hay otras músicas, de pronto no llamaríamos tradicionales, como es el rap, por ejemplo, que tiene un lugar muy importante en estos procesos sociales, pero de alguna manera faltaba algo más ligado como a unas músicas tradicionales, y creo que la chirimía tiene varias cosas, ¿no? Por un lado, cuando uno de los ritmos que más tocamos es el bambuco, es el pasillo, son ritmos que finalmente, si bien no dentro del formato de la banda de flautas y tambores, sí son ritmos que están muy cerca, ¿no? Como de la historia familiar de la gente acá en la ciudad. Y a la par, pues ya el formato de la chirimía es un formato muy participativo, ¿no? También, que le da un lugar también al niño que llega por primera vez a tocar una charrasca, pero también tiene lugar para alguien que lleve 20, 30 años tocando flauta, ¿no? Que es una agrupación en la que puede haber diferentes maneras de entrar, y eso pues genera que siempre, como bien decía ahí nuestro máster Omar, es como un dispositivo de participación, ¿no? Entonces de pronto a la par de esos otros dispositivos como es el mural, como es la huerta,
pues en lo musical la chirimía ha tenido como un lugar bien importante. Y sí, yo creo que pues como que ha resonado con la identidad cultural y sonora de las personas acá en la ciudad, pero también con unas necesidades sobre todo, ¿no? Unas necesidades de colectivizar, de participar, que ha podido pues ser como una herramienta importante la chirimía. Igual siempre que tengo la oportunidad de hablar con Alejo, que hemos hablado no muchas veces, pero siempre como que llegamos, o él llega siempre a la misma conclusión de que la chirimía es la voz de muchos procesos culturales, ¿sí? Que es la posibilidad de hacer huerta y tocando y la posibilidad de hacer olla e ir tocando. Pero Sarita, ¿tú por qué crees que en lo musical llama la atención a los jóvenes estas músicas? Y Sí, bueno, pues cuando escuché la pregunta pensé una en Omar. Quisiera volver como a él, porque yo ahorita ya, pues después de su muerte, lo que me he dado cuenta es que creo que él como individuo sí hizo como un proceso de vincularse mucho con las juventudes, como que mucha gente se ha acercado a referirse tan lindo de él como muchos jóvenes, que sí siento que a veces uno tiene como referentes, ¿no? Cuando es más joven como que ve a alguien de pronto que lleva como un trabajo así, pero él era como tan vinculado como desde lo intergeneracional, hablaba como desde un nivel, sí, como generoso, ¿no? Él con su flauta era generoso, se acercaba a todos lados, parchaba con todo el mundo, incluso lo vimos como en la marcha del 1 de Mayo, sentimos un poquito su ausencia como para poder unir todos los procesos como él lo hacía, ¿no? Un poquito lo que tú hablabas. Y yo creo que ya, pues desde lo sonoro y todo eso que tú dices, como cuál será como esa necesidad de los jóvenes con la música. Creo que sí, ahí estoy de acuerdo con Alejo, como también de la accesibilidad que presenta la chirimía, ¿no? Y como poder hacer un instrumento de pronto no tan costoso, como que a veces uno se acerca a un instrumento por primera vez y puede sentir frustración, ¿no? Pero cuando estás como en colectivo y eso, entonces empiezas a segundear y de pronto no sabes muy bien, pero te vas detrás de alguien y ahí vas aprendiéndole hasta que vas cogiendo como confianza. Y bueno, ya como resuenan en los procesos, ya que se van formando como esas personalidades individuales dentro de lo colectivo. Creo que eso es lo que más atrae también a la gente. me gusta mucho esa palabra que ustedes dicen, ser generosos. Creo que la chirimía es incluyente y es generoso al permitirle a cualquier persona que tenga o no tenga conocimientos poder participar desde una charrasquita hasta el instrumento más complicado. Y pensando en esto, de la forma, de las lógicas de cómo se tocan y se integra la comunidad con la chirimía, quería preguntarles cuál es esa estrategia o ese método que usan a la hora de componer las canciones o de generar esas músicas. Sabemos que hay un proceso investigativo que duró muchos años, que lideró Omar, profes también como el profesor Miñana o Carlos Pineda, de acercarse a los territorios e investigar, pero específicamente bandas como Chicha y Guarapo o Caña Brava ya empiezan, o en Popayán ya empiezan a crear nuevo repertorio. Y quería preguntarles a ustedes, como Chicha y Guarapo, que veo que algunas veces una canción la lidera la primera Alejandro, otra la primera Omar, otra la primera Sarita, entonces creo que también es generoso a la hora de permitir cambiar los roles y componer. Quisiera preguntarle a ustedes cómo afrontan ese reto de composición. Bueno, yo creo que en términos de la composición, igual tú ibas ahí por un camino que es clave ahí, que es la investigación. O sea, yo creo que la composición en estos formatos, o por lo menos como la hemos pensado en Chicha, ha partido de la investigación, ¿no? No es aparte, sino es justamente poder entender ya en la investigación, como en el análisis o en la comprensión un poquito, no sé, más racional de pronto de la música, cuáles son esas lógicas que están ahí presentes, ¿no? Que están las lógicas de la melodía, las lógicas del ritmo en una melodía, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una melodía sea un bambuco, que sea un pasillo? ¿Qué es lo que hace que una melodía pueda ser bastante estable o pueda subir, pueda bajar, ¿no? Entonces, al entender todo eso, yo diría, pues desde mi lugar, ha sido como empezar a jugar ya para componer algo, pero algo que funcione dentro de esas mismas lógicas, ¿no? O sea, no componer algo que se salga, que es muchas veces como pues la búsqueda con estas músicas, ¿no? Como componer algo que rompa
la frontera que uno le puede ver a una música tradicional y que genere una hibridación, una fusión. Al contrario, creo que en Chicha y Guarapo ha sido más bien es cómo componemos y creamos música nueva que se mantenga dentro de las mismas lógicas, ¿no? Que podamos tocarla una melodía de una flauta primera, podamos tocarla en caquiona, por ejemplo, Que suene. y funcione con las mismas lógicas de la música de caquiona para que los segunderos que nunca han escuchado la música se puedan pegar también, ¿no? Lo mismo pues con la percusión, ¿no? Que se mantenga como desde ese lugar. Entonces yo creo que ese ha sido como un lugar importante. O sea, cómo generar unas vías de creatividad, ¿no? De innovación, pero que igual no pues permitan como la continuación de esa lógica y ese funcionamiento que tiene la chirimía. Bueno, entendiendo eso que nos cuentas, que va muy ligado a la investigación, a poder trabajar con los mismos mapas, ¿cierto? Con las mismas lógicas de los territorios, pues contar a las personas que nos ven que hay muchos territorios diferentes de muchas comunidades, como por ejemplo los Embera, los Nasa, los Yanacona, entre otros, y inclusive entre resguardos cambia las medidas de las flautas y la forma en cómo tocan. Entonces me gustaría saber, por ejemplo, Alejo, ¿cuál es ese referente que tiene, qué comunidad o qué flauta, qué referente tiene a la hora de componer? Porque hay algunas composiciones que han gustado mucho de Chicha y Guarapo que tiene que ver mucho con la flauta que se usa y la forma en que o los referentes que tienen. Me gustaría que les contara un poquito a la gente que nos está viendo cuál es esa raíz o cuál es ese sonido que ustedes están o manejan o les gusta ir por esa lógica. ¿De qué comunidades? Listo, bueno, pues yo creo que serían como tres ramas hacia lo grande. Una que de pronto fue como la más importante en la formación de Omar, que justamente y tiene como un lugar muy importante en la historia de Chicha y Guarapo, pues la música del sur del Cauca. ¿Mm? Que es música pues que han creado y recreado tanto comunidades indígenas como son los yanaconas, pero también comunidades campesinas, ¿no? En las partes más de lo caliente, ¿no? Y eso está pues todo el tiempo en una relación entre lo campesino y lo indígena. Nosotros tocamos desde hace mucho tiempo ya con unas flautas que construyó el mayor Sene Nomen del resguardo indígena Yanacona de Caquiona en Almaguer, unas flautas que él construyó en el año como 89 más o menos, que fue cuando lo visitaron pues allá Omar con el profe Carlos Miñana. Nos seguimos tocando con esas flautas y también mucho de la manera en que nosotros hemos entendido como el tema del segundeo ha sido mucho de allá. También creería que la música nasa, que igual es muy amplia, o sea, pues el profe Miñana entre la música nasa pudo distinguir más o menos 4 zonas musicales dentro de todo el pueblo nasa, ¿no? Que son bien diferentes. Yo creo que ahí hay muchos temas que se pegan a eso. Pues creo que digamos uno de los temas que tocamos con Chicha y Guarapo, la Paramuna, coge mucho pues como la sonoridad nasa. Y otro, que es otro mundo bien diferente, es el de Río Sucio, ¿no? Que tiene, pues allá están el pueblo en Verachamí, están otros pueblos también que tienen como diferentes denominaciones, poblaciones campesinas también, indígenas. Y allá, pues a diferencia del Cauca, donde el bambuco es muy importante, pues allá el pasillo es bien clave. Entonces otra parte del repertorio creo que ha ido naciendo también como esa inspiración de lo que hemos podido ir compartiendo con la gente en Río Sucio, pues mucho en el cada 2 años acompañar el Carnaval del Diablo, también, tradición ahí que nos dejó el Omar. Entonces yo creería que esas tres, obviamente esto es mucho más grande, ¿no? O sea, bandas de flautas y tambores hay en el Putumayo, hay en el Huila, hay Está en la banda de Nariño, yeguas ¿no? también. Está también incluso en Santander, en la Mesa de los Santos. Pero digamos, creería que Río Sucio, el sur del Cauca y Lonaza han sido como pues las 3 grandes zonas musicales y culturales de las que más ha podido aprender Chicha y Guarapo en su historia. Quiero como meter ahí la cuchara. Claro que sí. Sí, yo me pego a lo que dice Mono, pero también hubo en un momento, fíjese que con las flautas en PVC, una preocupación era precisamente en un tiempo, era por una parte como sentíamos que las bandas iban siendo desplazadas en ciertos eventos como el Carnaval del Diablo, entonces teníamos que pensar en una masa de flautas que además fuera muy aguda, entonces ahí por ejemplo el PVC jugó en un momento un papel importante aquí también, ¿no? Para poder ir armando esos recorridos de calle, poder
decirle a los chicos, bueno, podemos tener flautas para los talleres, para trabajar en la calle. Bueno, después lo volvimos a cambiar, pero ese punto también fue importante para ver que el Chicha se ha movido también entre eso que es muy de la investigación, de la sonoridad o de las estéticas sonoras de estos pueblos, pero también sobre el problema de que esta música también sea de otros lugares, ¿no? De Bogotá también, de la ciudad también, ¿no? Profe, referente a lo que tú nombras de las flautas de PVC, hay un trabajo muy reconocido que es la cartilla de flautas y tambores que se sacaron con el ministerio. Sí. ¿Tú qué piensas de este ejercicio? ¿Cómo lo vivieron? ¿Pudiste participar? ¿Estuviste ahí presente? ¿Observaste cómo se construyó? Yo fui más observadora que participante, pero yo diría que tuvo mucho que ver la Academia Luisa Calvo en ese. Que fue un encuentro en ese momento. Tanto Carlos como Alex eran parte de la banda y había una preocupación hablando de las escuelas de música en el país y particularmente el proyecto del ministerio, qué pasaba con las músicas de banda de flautas, porque había un momento grande de cartillas de diferentes músicas, de las músicas del Pacífico, me acuerdo que estaba muy bien, bueno, de diferentes músicas, pero no existía para estos formatos, no existía. Y sí había una preocupación de crear es que eso venía conectado con una cosa que se llamó el mapa no me acuerdo, que tenía diferentes capas, la cartografía de prácticas musicales del país. Y no existía la del formato de banda de flautas. Ahí fue como una pregunta que se hizo Mari, ella venía conectado con el ministerio, había estado trabajando y en ese momento lo que hicieron fue crearse esto como un instrumento fundamentalmente para los formadores de las bandas, ¿no? Fundamentalmente para quienes eran profesores de estas escuelas, aunque no es la práctica más común la escuela, dijéramos, pero sí había en ese momento una preocupación sobre esa posibilidad. Entonces ahí nace la cartilla. Lo que hace es sistematizar, ¿cierto? Una manera de aprender, unas formas de aprendizaje. Pero pensando en que no hubiese mediación de la partitura, porque empezaba a crear un elemento que no es de las prácticas de estos medios. Entonces, creo que fue un buen aporte y obviamente pues está abierta, ¿no? Porque es apenas una primera motivación para seguir preguntándose el problema del aprendizaje de esas músicas y cómo se siguen extendiendo también, ¿no? Yo estoy muy contento de tener aquí a la profe porque es muy poco lo que la hemos visto de pronto en videos hablando. Entonces sí me gustaría preguntarle, profe, claro, en los años 60, 70 había mucha banda de flauta en Popayán, en Río Blanco, hacían muchos encuentros, pero pasar de los años como que hubo una pérdida de esa tradición, y fueron Bogotá, fue por ejemplo Bogotá con estas herramientas como la cartilla, que trató de darle continuidad y volver a tomar estos formatos. ¿Cómo lo recibían a ustedes los territorios, las comunidades, cuando veían a unos rolos tocando la música de ellos? Si nos pueden contar pronto alguna anécdota, ¿cómo fue ese proceso? Duramos mucho tiempo sin ir a territorios, ¿cierto? Yo digo duramos, yo particularmente vine a estar en territorio ya muy entrado, como sería del 2000. Pero antes había estado Omar, obviamente con el profe Millana y con otra gente de la banda en territorio, pero la banda dejó de ir a territorio mucho tiempo por el problema de orden público y por los problemas de seguridad tan fuertes que siempre han existido en estos territorios, están todavía vivos en esos territorios, pero yo recuerdo mucho tiempo sin poder ir a territorio y cuando finalmente se fue, una de las tristezas fuertes de Omar fue ver ese comparativo del movimiento fuerte de flautas con el que había en ese momento, que era prácticamente nulo. Y sí,
había de parte de la banda un archivo muy grande de música que se había recogido, que se había registrado en su momento. Entonces, era volver otra vez al territorio, pero de otra manera, ¿no? O sea, como un poco, decía él, devolver eso que generosamente ellos nos han dado en esa, cuando hablamos de generosidad también, pues hay que, sobre todo, pensar en que ellos han sido muy generosos con esa música, y fuimos incluso tocando repertorio que ellos ya habían olvidado. Entonces, eso, ahí vimos que la banda podía hacer un trabajo importante y ahora hay un trabajo pedagógico además, ¿no? Articulado a las escuelas de territorio que me parece que acaba también de tejer unas cosas muy importantes. Ellos siempre se preguntan si ustedes por qué les gusta esa música, cómo la aprendieron. Incluso en un saquelo nos decían que les gustaba ese sonido viejo de la música, ¿no? Claro, porque nosotros, pues dijéramos, construimos el sonido a partir de las grabaciones de hace muchos, de los registros de hace muchos años. Y creo que eso ayuda también, bueno, a armar unas resistencias que son importantes para las músicas, que a veces las músicas se fusionan, sí, y terminan pareciéndose mucho, pero vuelven como que los mismos movimientos de los chicos vuelven, bueno, volvamos a escuchar eso que hace rato se oía, ¿no? Creo que mucha alegría de parte de nosotros, para mí una sorpresa, ¿no? Omar conocía mucho más y tenía más esa historia presente por sus mismos viajes, por su misma investigación. Para mí un honor y de ser parte de ese movimiento, ¿no? Viejo Alejo, tú que fuiste un compañero de viajes de Omar en una época, en esta segunda etapa de volver a los territorios, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ser un joven, porque ya ha pasado tiempo, y ir a esos territorios? ¿Cómo te recibió la comunidad? Tú que eres todo monito, clarito, ¿cómo fue ese recibimiento de los compañeros NASA? ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia de viajar con el maestro Omar? Bueno, pues justamente esos viajes que hicimos ahí con Omar fue como en ese momento que hablaba Rosy, como el momento de volver ya cuando Omar junto con Carlos Pineda, con Alex Ascanio habían construido este material, ¿no? Entonces ya había como también una metodología que igual fuimos como dialogando, ¿no? Como que la idea era ir allá con eso como una base, pero para empezar a construir pues algo también desde las lógicas de allá, ¿no? Ellos pues han venido construyendo pues sus propias prácticas pedagógicas también, ¿no? Con la flauta y el tambor. Entonces yo creo que en principio pues a mí me tocó un poco como acompañar a Omar en un tiempo donde de pronto él ya era más bien cosechando mucho de lo sembrado en mucho tiempo, ¿no? Creo que sí fue como un tiempo en general donde algo que él decía mucho es que lo que hacía que pudiéramos ir allá a hacer un taller hoy en día, por ejemplo, que podamos seguir ahí trabajando con Kiweuma, con este proceso NASA que acompañamos, que ha sido todo gracias al sonido de la banda, ¿no? O sea, esto no ha sido algo que se ganó por estar convenciéndolos de que había una buena metodología pedagógica o de que se había hecho un gran estudio de investigación, sino que todo ese recoger de estas músicas se vio representado, fue en un sonido de la banda tocando en vivo, ¿no? Que, como dice Rosy, se remitía a una música que ya poco se escucha allá, ¿no? Que es la música de las bandas de hace 30, 40 años o más, que era un momento donde pues eran bandas muy sólidas. Entonces creo que finalmente, pues él lo decía mucho, como que era ese sonido cuando íbamos a un saquelu, cuando íbamos a una fiesta, era lo que hacía que ellos decían, venga, quiero que vengan y nos enseñen también de qué manera es que ustedes han aprendido, ¿no? Entonces creo que fue un momento pues muy bonito, o sea, obviamente no exento de tensiones, ¿no? Esa tensión también de ser de acá, ¿no? De llegar al territorio, de llegar a proponer cosas al territorio también. Pero yo creo que finalmente siempre nos ha ido bastante bien, o sea, en esos mismos encuentros, en esa misma ida a hacer talleres fue que fuimos conociendo también una gente allá que nos fue abriendo mucho las puertas, como es el caso de Kiweuma. Y pues ha habido ahí como yo siento que una buena
pues armonización también espiritual, ¿no? Que ha permitido como que el proyecto siga allá y que esté ahorita pues muy concentrado en que la música suene en los territorios, que pues siempre era como la meta también de este proceso. Bueno, Alejo, ¿y qué canción vamos a escuchar? La primera canción que vamos a escuchar de Chicha para el día de hoy, para esta entrevista, ¿cuál sería? Bueno, vamos, no sé si ya escuchamos. Vamos con un bambuco aquí de Sarita que se llama Abriendo Trocha. Bueno, vamos a escuchar Abriendo Trocha, y cuando volvamos vamos a hablar un poco de este proceso formativo con Kiweuma. Entonces, bueno, aquí os dejamos con Abriendo Trocha de Sarita. Abriendo trochas, este tema. Bueno, escuchamos Abriendo Trocha, una composición de Sarita. Sarita, yo quisiera preguntarte, ¿qué te inspiró para componer esta canción? Estábamos hablando de Sí. precisamente de cómo compone Chicha y Guarapo, de que se hace un ejercicio de investigar primero, de tener un sonido claro, unas referencias claras. Y esta canción, ¿qué te motivó a componerla? Bueno, conectando un poquito con lo anterior, que era llegar a los territorios, ¿no? Como la experiencia personal, pues siento que sí algo ha tenido Chicha y pues como el legado ha sido mucho como el respeto y el rigor. Chicha es una banda súper rigurosa, como muy cuidadosa, ¿sí? Y algo que sí me impactó mucho a mí al llegar un poquito es la participación femenina en los territorios, ¿no?
Y yo muchas veces como flautera sí me alcancé a sentir en un lugar de privilegio, porque sí se ve que el recibimiento de las mujeres de territorio en la música es diferente, ¿no? Entonces ya cuando uno llega, pues primero con el respaldo y como dice Alejo, pues cosechando un montón de trabajo antes de uno, em, sí había como una mirada de respeto hacia el individuo, como yo, ¿sí? Como ser la chica de chicha y guarapo y aguantar y estar ahí. Pero entonces ya como la reflexión ahí, como de ver el rol de la mujer en el territorio, cómo estaba. Y también pues entramos ahí al proceso en Kiweuma y como esa pequeña tarea también que yo me acuerdo mucho como las palabras de Inocencio Ramos cuando empezamos el proceso, él dijo, es que tienen que sonar las niñas también para que la chirimía tenga equilibrio. Entonces, en todo eso, pues sí, como que hay anotando un poquito al proceso de composición, que sí responde a esas lógicas que nos compartía Alejo, pero siento que siempre hay algo del individuo, ¿no? De la historia Claro, personal, de las búsquedas. Por ejemplo, sí, yo puedo pensar, yo he sido muy segundera, entonces yo a veces, cada quien desde su rol con el instrumento, pues se relaciona con unos sonidos de pronto más que con otros y explora y juega más con eso, ¿no? Entonces, bueno, este tema la verdad fue producto de pandemia del reto, el hashtag reto flautero de Facebook. Ah, Todo el recuerdo, mundo sí. estaba como haciendo sus temas y jugando pues un poquito a eso. Pero yo sí me acuerdo cuando lo estaba como haciendo, como todo lo que mueve, como decir, bueno, me acerco entonces ahora a hacer una composición. Y, y ya después el nombre vino después porque ya fue como tocarlo con los compas y mostrarlo, que también es una cosa, y pues que uno puede llevar una idea, pero la banda como que la potencia, ellos me han ayudado mucho con mis cruzadas. Listo, tú hablas de algo muy importante y es que cuando iban al territorio ustedes cosecharon mucho de lo que ya habían hecho los profesores en épocas anteriores. Pero ahora ustedes, ¿qué están sembrando? Ustedes están trabajando, por ejemplo, con la escuela Kiweuma y quisiera que nos contaran un poco de este proceso. ¿Qué vienen haciendo en el tema formativo? ¿De qué se trata este proceso? Bueno, bueno, el proceso de formación cultural para la maduración y el cuidado de las semillas, que Weuma se llama así. Es un proceso, allá en el Cauca, sobre todo en el pueblo de Nazán, empezaban a hacer unos procesos que llaman procesos de formación cultural, que son sobre todo procesos pedagógicos que se han desligado de la cuestión como más institucional de la escuela, ¿sí? O sea, la educación propia ya lleva mucho tiempo, como la organización indígena tomándose ese espacio, un espacio muy colonial como era la escuela, pero para desde la misma lógica de la escuela y de la educación más institucional poder plantear pues una alternativa más ligada a lo propio. Sin embargo, hay muchas familias ahí que empiezan a ver que no es necesario, o sea, no es suficiente, sobre todo como darle ese lugar a cambiar dentro de las mismas lógicas institucionales, sino que realmente para fortalecer lo propio y, como ellos dicen, cuidar y madurar las semillas, pues toca salirse de esa lógica, ¿no? Entonces Kiweuma es uno de estos espacios, de ellos ya pues hace más de 10 años tomaron la decisión de sacar a sus hijos del colegio indígena y armar pues rancho aparte con otros tiempos y otros calendarios que se rigen es por la luna, por el camino pues de la luna, del sol, que se rigen todo el tiempo por la revisión desde la espiritualidad NASA. Y desde ese lugar ellos van planteando unos caminos también de formación ya como en lo propio, ¿no? Dentro de estos está pues el tejido, está, bueno, otros ya de pronto como más de más interculturales como lo audiovisual, el teatro. ¿Sí? Y nosotros entramos ahí pues ya hace unos 6 años como a trabajar la parte de la formación en música propia. ¿Sí? Entonces desde ahí pues hemos querido como por un lado fortalecer como esos vínculos intergeneracionales que son vitales para el aprendizaje de la flauta. Entonces desde ese lugar hemos trabajado muy
de cerca con la banda de flautas del Resguardo de Calderas, que es como una de las últimas grandes bandas de flautas que hay ahí en el territorio, pero generar espacios donde estos niños, chiquis, semillas de Kiweuma, niños, niñas, puedan tener la oportunidad ahí de estar ahí al lado de los flauteros de Calderas, ¿no? De participar en la ritualidad mucho, ¿sí? O sea, que el espacio vital para el que ellos se están formando no sea la tarima, sino sea el sakelu, sea el rito, sea la danza, sea el cambio de fogón también, sí, o sea, como cada una de las ritualidades, que siempre pues ellos estén disponibles como músicos también, que son los que dan la fuerza ahí en este lugar. Eso ha ido pues como fortaleciéndose ahí con el tiempo, ya podríamos decir que hay varios jovencitos que ya llevan un camino bastante avanzado en la flauta y el tambor y han vuelto también aquí Weuma como a seguir enseñando, ¿no? Como a fortalecer ya adentro. Creo que hoy en día aquí Weuma como músicos ya son un referente importante en todo el territorio. Entonces nada, pues nosotros seguimos, eso es lo que nos ha interesado pues mucho sembrar en los últimos años, como poder aportar desde ese lugar de lo que nosotros hemos tomado prestados, cómo podemos seguir fortaleciendo el proceso allá. ¿Y por qué bogotanos enseñando música propia en San Andrés de Piscimbala? ¿Cómo fue este enlace? ¿Fue por Omar? ¿Cómo fue para ustedes su experiencia propia la entrada en el territorio? ¿Cómo lo recibió? El tema de que ellos hablen en lengua propia muchas veces. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, pues yo creo que, o sea, el por qué bogotanos, pues es como la historia del grupo básicamente Ajá. ahí, ¿no? O sea, creo que el hecho de que estemos hoy en día en Kiweuma no está desligado de los primeros viajecitos que hicieron Que se Omar hicieron. y Carlos Miñana allá. Creo que todo es como un mismo recorrido. Justamente pues en el momento en que Chicha y otros procesos acá se han fortalecido musicalmente en Bogotá, pues al contrario lo que contaba Rosy ahorita, o sea, venimos de unas décadas donde hubo un bajón muy fuerte en la música de flautas allá en el Cauca, sí, o sea, en los 90s todavía había unas grandes bandas, pero eso iba de bajada. Cuando nosotros volvimos, por ejemplo, cuando fuimos la primera vez a acompañar un sakelu en el norte del Cauca, nosotros éramos los únicos que tocábamos flauta traversa, ¿no? Todos acompañaban con Con quenas quena. y con charangos, ¿no? Hoy en día volvemos allá y vemos que eso ha tenido alguna repercusión y hoy en día están tocando mucha más cuy, pues flauta traversa. Entonces creo que eso, pues, eso nos llevó como a participar en diferentes espacios y en uno de esos en Tumbichucue, pues ya hace 7 años ya van a ser en ese primer Tumbichucue que fuimos, fue el proceso de Kiweuma en ese momento. Y nosotros sí, pues desde que los escuchamos oímos que había algo ahí diferente. Sí, había una manera de tocar el tambor que era muy, muy potente y nos terminamos acercando ya al final de la fiesta, empezamos a conversar, de hecho ellos se nos acercaron, pues Gentil Huegia, que es como uno de los duros ahí del proceso, se nos acercó y nos dijo como venga, chévere que vayan algún día y queremos como que nos cuenten allá el proceso, nosotros les contamos y poco a poco pues ellos fueron como también teniéndonos más confianza ya para decirnos no venga, queremos que vengan un mes entero y los contratamos aquí para que nos enseñen más o menos, ¿no? Y así se le ha podido dar como una continuidad al proceso y un proceso en el pues que nos ha tocado aprender un montón, o sea, el tema de la lengua, por ejemplo, es un tema que allá se refuerza mucho y pues ahí hemos hecho como el intento de aprender un poco. También la parte de la espiritualidad, cuando uno llega a un proceso como Kiweuma, no es tocar por tocar, ¿no? No es aprenderse la melodía de cualquier manera, sino que eso todo tiene un orden que nosotros nos ha tocado como aprender. Entonces también decimos que así como las semillitas allá, que son los niños y niñas, pues con nosotros aprenden algo de la música, nosotros somos también semillas de Kiweuma, pues en todo este mundo de la espiritualidad y de la vida nasa. Sí, bueno, ahí me gustaría mucho hablar. Yo por lo menos tuve cercanía con Azachacha, estuve viviendo en un resguardo indígena, en el resguardo indígena Chambualaluch, Bello Horizonte, con otro flautero, con Mauricio Barrera. Y cuando uno llega ya se da cuenta que estos territorios son mágicos, ¿no? Le pasan una cantidad de cosas extraordinarias que, digamos, en la ciudad uno cuenta y creerían que son puros cuentos de brujas, referente precisamente a la espiritualidad, temas como el chapuch, el sakelu, y las piezas y los momentos de ritual que se tienen que ejecutar en cada momento, la compañía del Tehuala, por ejemplo, abrir camino, todos estos temas
quisiera que ustedes nos contaran y que es, pues creo que es muy interesante para la gente que de pronto no ha podido visitar esos territorios y que son de acá de la ciudad, nos contaran un poco cómo fue su experiencia con la espiritualidad, ¿no? Cómo fue ver estos rituales, vieron cosas mágicas, los movió, no los movió, pues que es muy interesante porque por ejemplo yo vi llover, vi ver un tehual hacer llover, vi muchas cosas interesantes y quisiera cómo ha sido su experiencia con la espiritualidad, porque cuando tocamos estas músicas hay un tema muy espiritual, ¿no? Ahí se le cantan a los chaus, o sea, no se busca tocar para el escenario, para la fiesta, sino que hay unos rituales, hay una ritualidad y efectivamente pasan cosas mágicas. Entonces yo quisiera contarles qué cosas mágicas han vivido ustedes. Bueno, a mí se me viene a la cabeza como nosotros fuimos de las primeras idas y llevamos unas cañas, como con la intención de hacer flautas. Compramos unas cañas que venían de Puyalpa, de Perú, re bonitas, ¿no? Eran re lindas. Y pues nada, pues entramos como en el proceso, ayer llegamos como muy de una, ¿sí? Como hacerlas de una. Y coincidió ese día que llegaba un mayor que se llama Ñun. Y él también es un tehual así súper riguroso, entonces él como que nos vio y callado y eso, y bueno, ya en la tarde nos sentó, como ustedes quiénes son, hablamos y entonces la pregunta era, ¿esas flautas qué? Esas flautas, entonces él nos hacía tocarlas y él, no le sonaba. algo no está bien, no está marcando bien, y nosotros como, ay, pues de ahí sí como que pues ese fue un primer aprendizaje, nos faltó como él decía, ¿qué vienen a enseñar esas flautas, esas cañas de dónde vienen? Pues nosotros como en la cosa de ser profe, entonces yo voy a hacer esto y esto, el cronograma, pues que uno se arma. Toda la malla. Pero todo eso nos movió resto, porque finalmente él fue como, no está sonando, eso no quedó bien, no sé qué. Bueno, no sé, también nos puso a tocar a nosotros, ¿te acuerdas? Como hacia una montaña y él decía, todavía no. Bueno. Entonces él dijo, no, toca remediar esas flautas. Nos fuimos ahí nos hizo hacer como un proceso que llaman a hacer la flauta del sentir. Okay. Entonces cada uno hizo la flauta del sentir. Cuéntanos un poquito de eso, porque es que nosotros como de pronto sí conocemos, pero hay gente que nos ve que no conoce. ¿Qué es esa flauta del sentir? Bueno, eso es básicamente como hacer una flauta muy personal, ¿no? Sin medidas, sin una regla, ¿sí? Cada quien corta su caña, la lista y es como una tarea de cargarla siempre, como en la jigra, en la mochila. Pues así la entendí yo, ¿no? También. Ese fue tu sentir, claro. Y pues era como como una flauta que no está hecha para tocar en cualquier momento ni en cualquier lugar, sino es como esa tarea que tú vas a tocar flauta, pero tú tienes tu flauta del sentir, que es como tu flauta espiritual, ¿no? Ahí todos, bueno, haciéndola, no sé qué, y nos subimos a calderas y ofrendamos esas flautas que hicimos con las cañas de Puyalpa, las ofrendaron, pasamos como toda la noche ahí tocando, eso fue súper lindo porque llegaron los mayores de Calderas, de la banda de Los Nietos del Trueno, Mayor Mateo, tocamos mucho, ¿no? No sé si amanecimos, yo creo que sí, ¿no? Y los que se fueron a llevar las cañas que había como cateado, un chico, Leandro, Abigail, que es la compañera Gentil, también, que es de las duras de Kihueuma, y Ñun, se fueron. Y ellos se demoraron muchísimo. Y luego contaban era que que mientras buscaban el lugar como puro y limpio para hacer ese remedio a las flautas, ¿no? Y al otro día nos llevaron a la tulpa, y antes de entrar a la tulpa, pues Ñun dijo, hasta aquí hablamos español. Okay. Entonces entramos a la tulpa y ya Nasayuhue todo el tiempo. Uno como que siente que entiende, ¿no? Pero no sé. Pero no entiende. Entonces, bueno, no sé qué. Y ahí nos hicieron como remedio a todos. Cogieron como también un representante. En ese momento uno solo escuchaba así, chicha y guarapo. Pues uno están hablando de nosotros.
Y finalmente después, yo me acuerdo que él me llamó a mí y yo no había entrado a la flauta, a la tulpa, ¿no? Entonces, y pues todo me lo decían Nasayuve. Entonces una niña toda linda me traducía, que la Ok, flauta, que la y yo, flauta, se me listo. quedó afuera, que la traiga. Y ya él me pidió ahí cómo tocar, pues esa también como que fue una experiencia personal muy bonita para mí, porque entonces él me dijo, toque al sol. Entonces, y él todo el tiempo estuvo muy serio, toda esa charla fue muy seria, muy tensionante, ¿sí? Y bueno, yo empecé a tocar al sol, no sé qué, luego pite, otra, toque hacia el sol, otra. Y le fue cambiando a él el semblante, toque al agua, así. Todo fue como sintiéndose así y ya trajeron las flautas que habíamos hecho y empezaron como a repartirse y se invitaba como a tocar. Y eso sonó tan lindo, serio. Eso fue muy lindo. Lograron armonizarlas. Sí, fue así. Yo creo que esa fue como al final la flauta del sentir de cada uno porque se repartió finalmente, cada quien quedó con la que le tocó, no necesariamente la que había hecho. Entonces eso fue como, para mí ese fue como una primera experiencia con eso, ¿no? Como de aprender a preguntar siempre lo que uno hace, no es casualidad o sí, con lo espiritual. Bueno, y contarles a las personas que nos oyen, que nos están viendo, nos oyen, que cuando uno va al territorio siempre están mirando a uno su corazón, su sentir, ¿no? Y en la comunidad, en el resguardo, en los espacios comunitarios, no se puede esconder las intenciones, siempre están mirando tu corazón. En mi experiencia personal cuando viví con ellos, sí fue sentí un gran abrazo, el abrazo de la comunidad donde te tienes que volver parte de ellos, miran tu corazón, miran tus intenciones y tiene uno que clarificar qué viene a hacer, qué va a hacer y de esa manera también pues las cosas fluyen bien. Pero le quería preguntar a la profe Rocío, ¿cómo ha sido la espiritualidad contigo en esta música? ¿Has sentido la espiritualidad? ¿Has sentido momentos mágicos, momentos que no tienen que ver directamente con lo musical, sino que trasciendan otro tipo de espacios cuando tocamos la música de flautas y tambores? Pues para mí tiene que ver casi siempre con lo musical, ¿no? Yo digo, desde la primera vez que oí a Chicha, alguna vez yo le decía a un grupo de profesores que con la banda tocando siempre me pasó algo que no me pasaba con ningún otro grupo, ¿no? Como que me pueda ir en el sonido y me pueda ir en el grupo, en el conjunto hay una cosa que yo no siento con ningún otro grupo. Eso es una cosa muy personal, pero allá en territorio, yo me acuerdo para un encuentro de bandas en Tumbichucue en una tulpa. Y yo casi yo pensé no ir a ese encuentro porque, bueno, todavía tengo una conexión con mi papá y una negación con la muerte de mi papá y de mi sobrina, que para mí es como si algo me va a pasar en mi corazón. Pero en esa tulpa pasó algo muy especial, muy bonito, tocando y pensando en eso, en lo que me estaba pasando, en ese dolor, y creo que eso me ha ayudado muchísimo. Y otra cosa que espiritualmente me parece que ojalá todo el mundo tuviera esa oportunidad de tener esa experiencia, y es cómo se conectan miles de personas, ¿sí? En un saquelu, cómo se conectan miles de personas para organizadamente hacer una cosa. Eso parece como de hormiguitas, ¿no? Una conexión impresionante que yo creo que ahí está todo lo espiritual y lo único que uno puede hacer que habita por fuera, dijéramos, es dejarse llevar un poco por eso que pasa allá, ¿no? Tantas cosas que pasan. Yo recuerdo que nos despertaron en la madrugada a ir a tocar por horas. Y otro puede decir, pero ¿con qué sentido, no? Tienes que estar conectado a una cosa que está pasando ahí con otras conexiones, pues para poder entender por qué estás ahí parado tocando por horas ahí además que no puede caer la fiesta, la música tiene que seguir todo el tiempo porque la celebración no puede caer. Entonces eso, bueno, y el despertar de las semillas, que es tan especial, ¿no? Que es el compartir, es decir, mire, esto
esto para todos, esa generosidad. Entonces, yo la veo como de otras maneras, podría decir como la relación con la muerte, es una cosa diferente, ¿no? A la que vivimos, la relación con lo comunitario, esa vitalidad comunitaria, y lo otro podría decir el lugar de la música en toda la vivencia espiritual. Súper, profe. Y Alejo, ¿te ha pasado algo así espiritual con la música o es netamente musical la conexión o hay algo ahí más? No, pues yo creo que pasa todo el tiempo. Yo creo que no, pues no, Gracias. no recordaría ahorita como algún momento de ver algún unicornio o algo así. Pero creo que constantemente esta música sí lo lleva a uno como a la espiritualidad y sobre todo cuando uno está ahí pues trabajando con ellos es como un requisito finalmente, ¿no? O sea, creo que es muy difícil mantenerse ahí, por ejemplo, en un Sakelu, ya tomando el rol de músicos ahí, solo el aguante y no estar pensando que hay otra cosa ahí que está pasando. Es una música que también está, o sea, la manera misma en la que se construye, ¿no? En esta cosa de poder estar tocando una misma melodía durante media hora, durante una hora, también es algo que yo creo que influye mucho en esa conexión, como que de alguna manera sí es bastante hipnótica también. Entonces creo que es algo que pues es cuestión de uno conectarse, ¿no? Hay algo que allá pues nos dicen mucho y es como el para qué se está tocando, ¿no? Sí, bueno, chévere. Sí, lo que tú dices, sí, no es que vea unicornios, pero sí siento que esta música como que exige que tu corazón haya una intención, ¿cierto? O sea, no, ahí hay como una conexión mucho, no es solamente el virtuosismo de poder tocar una nota, sino que ahí hay algo más, yo percibo eso. Sí, no, totalmente. Yo siento que, pues algo que ellos dicen mucho es eso, como usted, o sea, ¿para qué es que está tocando, no? Ujú. O sea, le preguntan a uno, ¿no? Y uno, pues así como contaba Sarita, como esa cuestión del sol, por ejemplo. Sí, hay momentos donde hay que tocar también para cosas muy, muy específicas también. Y si todos estamos ahí con esa misma intención, pues yo creo que estamos haciendo el trabajo, que es un trabajo igual que va articulado con otras cosas, ¿no? Lo que tú contabas hace un rato, o sea, un tehuala, cómo puede manejar también la lluvia, el sol, pues es una cuestión que no es que la vamos a hacer tocando un bambuco, sino que es algo que es entre todos, ¿no? O sea, hay un conocimiento que necesita que esté la banda tocando ahí, pero que necesita también que estén danzando, ¿no? Como que se necesita que ese día se haya comido cierta comida especial también, ¿no? O sea, hay como muchos elementos que hacen parte pues de un mundo muy vasto de conocimiento y que es un mundo de conocimiento pues que claramente a veces contradice el mundo de conocimiento que reproducimos acá, ¿no? Choca un Y poco. que sí, que puede como sí, hacer pensar que la flauta no puede hacer llover y la flauta realmente está muy, muy conectada con ese mundo también, ¿no? El agua. Pues sí, es algo como yo creo que está todo el tiempo ahí como construyéndose y es algo que uno tiene que desaprender mucho, ¿no? Para entrar en eso, como llegar y salirse un poquito como de esas lógicas que tiene uno. Y lo mismo es desaprender la misma música, ¿no? La misma manera en que nosotros hemos aprendido la música, de qué manera estar tocando música, qué es lo que debe haber en la mente cuando tocamos, ¿no? Ujú. Pues allá toca desaprenderlo para poder llegar y poder mantenerse ahí 4 horas, 5 horas tocando bambuco. Hay que empezar pues como a pararnos desde otro lugar. Bueno, ya hablamos de qué es Kiweuma, de cómo nació y cuál es su rol actualmente con Kiweuma, qué vienen haciendo, qué acciones vienen realizando. Bueno, nosotros trabajamos algunos de los de Chicha como dinamizadores y dinamizadoras. Pues mantenemos como un ciclo al año. Em, pues se han movido muchas cosas, ¿no? Tuvimos como un primer proceso así como muy dedicado a la banda de calderas, a la música. Pues eso fue hermoso. Ahorita lo pienso con mucho cariño, como pensando en Omar de nuevo, porque fuimos con los equipos de Omar. Para mí, que es como soy como de las últimas de Chicha, pues eso era con una carretilla, con todos sus equipos, trasteándolos allá para ir a grabar. Entonces hubo como un enfoque a ese repertorio de la banda de Calderas. También hubo después una grabación al Mayor Guillermo, que es ahí de los últimos flauteros de San Andrés. Entonces ahorita también como tratar de ir estudiando esas melodías, que pues
estamos como en un proceso también de comprender las edades, ¿no? Y los ciclos, porque para nosotros, como dice Alejo, somos semillitas también como de la pedagogía diferente, ¿no? Como de que todos están juntos, pero entonces ya crecieron los que flauteaban más, entonces toca hacer relevo generacional, el trabajo pues con las flautas también con las niñas, porque todo eso tiene pues como una connotación, sí, de la vida que ellos tienen y con lo que han crecido. Ahorita estamos como en esa y hacemos como casi siempre como un acompañamiento a Tumbichuco. El año pasado estuvimos como en Tumbichuco y en Saquelú de otro proceso que se llama Vilachi, que es un proceso también de formación muy similar. Y pues fue muy bonito, ¿no? Porque es eso que es el aguante un poquito con las niñas y los niños, que es diferente a los parceros aguantando horas. Ahora es, pues bueno, con los niños y sí, como que hemos tenido muchos procesos así, ¿no? Como con el tema de la cortada de la carne, también estuvimos, eso me parece que es como muy bonito, que fuimos a Todes al Saquelu y nosotros nos comprometimos y Kibuma fue los últimos, sacamos 4 horas ese tema, ¿no? Habían niñas dormidas en las sillas Rimax. Chichpecue. Sí, el Chixpecuecu. Y dele, y el compromiso, estamos acá comprometidos. Luego con la vaca loca. Sarita, cuéntanos un poquito a la gente que está viendo qué es eso de tocar esa canción, cómo es ese proceso de la picada de la carne. Bueno, esa es una marcha, es un ritmo de marcha y se toca en el Saquelú, pues para la cortada de la carne de la res que se mata para el evento, digamos, como la ofrenda. Y es muy chévere porque ponen así como las maderas y con los machetes van cortando todos al ritmo del tambor. Entonces por eso y no se para hasta que no se corte toda la carne de la vaca, o sea, y eso es gigante, pues una vaca. Y bueno, ahí aguantamos, ¿no es cierto? Con los chinos y de verdad fuimos los últimos, ¿no? Y no cambiamos de tema, el compromiso era hasta que se corte toda la carne y hasta ahí lo hicimos. A ver, ritualidad, sí. Listo. Y esto lo que venimos haciendo en los territorios. Pero, por ejemplo, la profe Rocío y Alejo también tienen unos procesos muy bonitos en Bogotá. La profe Rocío desde la Academia Luisa Calvo, ¿verdad? Y trabajando con investigadores y estudiantes como, por ejemplo, Sergio Algeciras, que viene adelantando una investigación. ¿Cómo es este proceso? ¿Cuál es tu labor ahí en esos procesos guiando a estas nuevas generaciones desde la academia, desde lo investigativo? ¿Cómo te sientes? Pues también es que estoy en una escuela que le ha puesto mucha atención a las músicas tradicionales en su fundación, dijéramos por lo menos. Entonces Samuel fue muy importante, Samuel Bedoya fue muy importante ahí. Samuel también fue profesor de Omar, entonces nos conectó la Academia Luisa Calvo y la SAP en gran medida con Omar. ¿Qué digo? Ahorita que les escuchaba con la escuela, pues pensaba que ese registro de lo que está pasando allá era importante y teníamos que empezar a pensar cosas para registrar esa experiencia, ¿no?, de ellos, también para que quede para el territorio. Estaba pensando en eso. Entonces hay unas tareas ahí que tienen que ver con eso. Lo que hicimos, básicamente, o sea, yo realmente me moví desde acá, en Bogotá, ¿no? Mucho menos en territorio. Y en la academia fue la primera, pensarnos en que abríamos a un formato que no se había pensado en la academia, eso lo hicimos, y con Carlos y con Alex en su momento. Y ya aquí en la SAP, alguna vez hicimos unos talleres con Alex, con Alejandro y con Omar, como para empezar a mirar y a mover la chirimía, ¿no? Como formato. Y bueno, y empezaron a surgir allí chicos interesados, además que empezó a ser parte de una cátedra que yo no dirijo, tengo que decirla, la dirige otro profesor Néstor Lambuley, y empezaron a interesarse chicos en esa sonoridad, sin mayor esfuerzo. Yo siento que ha sido sin mayor esfuerzo. Otra cosa que me pareció que fue fundamental, fue el momento en que nos sentamos y pensamos en cómo no ser desplazados por el ruido en la calle, ¿no?
no ser desplazados por los carros, no ser desplazados por las otras músicas que usan amplificadores, y entonces empezamos a pensar en la gran banda como una asociación de bandas, como una buena juntanza de bandas, y eso lo hicimos a través de los directores de las bandas y las escuelas en ese momento. Entonces hicimos una reunión así formal, de vamos a reunirnos los directores y vamos a empezar a pensar en que ese sonido lo construyamos entre todos en la calle. Y entonces ahí se dio esa idea. Esas son las cosas que son poquitas, realmente las que hemos movido personalmente, pero que han tenido, dijéramos, a partir, dijéramos, del trabajo de Chicha, fundamentalmente de la relación con Omar, de amistad y de colegaje en eso, y aprendiendo del maestro en gran medida sus estrategias, ¿sí? Sus estrategias para convencer, ¿no? Él tenía una cosa que yo creo que le aprendimos todos, y es que uno se instala, por eso más de 40 años es sostener, cómo sostuvo un proyecto más de 40 años, respetando la manera en que cada uno se instala en el grupo. Claro, y cuidando también, porque hay también actitudes que pueden dividir al grupo, incluso acabar un grupo. Él era muy cuidadoso con eso, pero también era muy respetuoso de la manera como cada uno se instalaba en la lógica del grupo. Entonces, cada cual desde lo que podía y desde donde estaba su propuesta en ese. Profe, cuéntele a las personas que nos ven qué es la gran banda, cómo nació eso y qué tiene que ver, por ejemplo, la cartilla, la flauta pequeña de la cartilla, cómo fue esa idealización de ese proceso, cómo lo lograron. Pues coincidió una preocupación, como le contaba, una preocupación por el lugar de las bandas en la calle, ¿sí? Y fue a partir de un carnaval de Río Sucio, donde fue bastante grosera la cosa, y había ya muchos amplificadores en la calle, y los mismos recorridos del personaje central del carnaval, que es el diablo, eran tremendamente difíciles, porque las chirimías no se escuchaban. Claro, cada chirimía, que además son pocas las chirimías, porque hay allí un problema de valoración de las bandas también, de la chirimía misma. Cada chirimía tocaba con sus temas y con sus afinaciones entonces nosotros decíamos, nos oíamos flaquitos, y ya empezaba a haber mucho la batucada, que es una cosa inmensa de volumen, carros con amplificadores que pasaban con otras músicas, otro tipo de chirimía como las chirimías de la costa pacífica y norte, con los clarinetes con muchos volumen. Entonces ahí nos pensamos nosotros, hay que poder contrarrestar sin que lleguemos al punto de la amplificación. Y ahí pensamos, lo único es hacer una gran masa. Entonces ahí fue cuando tuvimos esa idea de coordinar esfuerzos de las escuelas y de los grupos pocos que estaban en Bogotá en ese momento, todavía poquitos, y de ahí empezamos a ponernos citas en la calle, y sobre todo para celebrar el cumpleaños de Chicha y Guarapo, que es el 7 de diciembre. Esa es una fecha especial para nosotros. No, yo tengo que Entonces confesarles que, de hecho, esa gran banda fue, por ejemplo, a mí fue lo que me enamoró de las flautas y tambores. Cuando yo escuché flautas por todos lados, una gran melodía, muchas melodías sonando, y una primera que se respetaba ahí, ese ensamble tan orgánico, que se está dirigiendo de una manera musical, pero respetuosa, sin callar al otro, sino más bien desde el compartir. Digamos que eso fue uno de los factores que creo que a mí, a mucha gente enamora del formato, pues darle las gracias. Bueno, Sergio, y que tú preguntabas sobre la cartilla, ¿no? Fue fundamental porque, pues, les cuento, la cartilla tiene el repertorio, tiene los audios, tiene los esquemas,
Y tiene la manera de construir las flautas, ¿verdad, mono? También. Entonces, todos se pueden guiar por la cartilla para construir su flauta y para montar el repertorio. ¿Qué repertorio se llama? Entonces llegábamos de una vez con los acuerdos de las melodías para los ensayos. Ahí tengo que decir que Julio Bonilla fue muy importante con Sicuris, también, que es uno de los grupos con Chimisapagua y Chicha, de los grupos también que empezaron a mover las escuelas de música que Bogotá de música tradicionales. Entonces ahí ese gran encuentro pues de bandas a través de esa cartilla fue muy importante para poder ponernos de acuerdo de los repertorios, cómo íbamos a ir preparados. Y lo que hicimos fue con la Calvo y la SAP armar unos talleres para que los nuevos músicos, los nuevos interesados, empezaron con sus primitos en las flautas, en las percusiones, en el repertorio, en qué es bambuco, en qué es pasillo, en cómo se entra, cómo se ensaya, y ya después la calle, que fue la calle, la escuela grande. Entonces ya empezar a tomar unas rutinas, no me voy a decir rutinas, pero sí unos ritos de encuentro también, ¿no? El 7 de diciembre tratamos de que sea así, o por lo menos en diciembre, y bueno, en otros momentos ahora va a ser para Omar mensualmente, por ejemplo. Bueno, entonces ya para irse adelantar un poquito, quisiera para este último espacio hablar sobre Omar, sobre los nuevos retos que deja su ausencia, también sobre su legado, pero antes le quisiera preguntar a Alejo, ¿con qué canción vamos, Alejo? Bueno, entonces nos vamos ahora con un pasillo del profe Luis Palacios que se llama La Sandoneña. Listo, esto es Live Beats, podcast del barrio para el barrio, y bueno, nos dejamos con Chicha y Guarapo, aquí desde el barrio Quiroga, localidad Rafael Uribe Uribe.
Bueno, esto es Live Beats, un podcast del barrio para el barrio, hoy desde el Rafael Uribe Uribe, aquí en el barrio Quiroga, en la alcaldía local. Está lloviendo un poco, quién sabe quién tocó la flauta Alejo que hizo llover. Bueno, vamos con este último segmento, esta última partecita, donde queremos homenajear a Omar, recordarle un poco todo el proceso que hizo, hablar un poco acerca de los retos que se vienen para los integrantes de Chicha y Guarapo, pues que pues no es un secreto para nadie que Omar era pues el gran maestro, era un gran referente para la banda y sobre todo de una manera desde su sentir, ¿no? Desde la forma en como su filosofía de la música, como veía la música, pues era lo que lideraba, yo creo, era lo que marcaba también como ese liderazgo. ¿Qué ausencia queda en el grupo? ¿Qué sentir queda? Yo creo que es un poquito duro, pero también es importante hablarlo. ¿Cómo fue eso? Porque a todos nos cogió por sorpresa. Es una partida que se da muy temprana, un hombre joven, con mucho que entregar. ¿Y qué queda? ¿Qué sentimiento queda? Y sobre todo no malo, sino que nos queda eso bonito que nos dejó. Bueno, sí fue un final complicado, pero digamos que sabíamos, hace 3 años el profe había recibido como pues que, la noticia que tenía cáncer, y él tomó un camino pues que a los ojos de muchos puede ser como revolucionario. Entonces él decidió pues no tomar pues una medicina tradicional, Estoico. sí, medicina pues occidental, sino entonces él con Liliana, pues creo que ahí Lili, su esposa, juega un papel muy importante porque ellos se dedicaron a cuidarse de una forma pues muy, muy rigurosa, así como era Omar. Pues también tuvo como acompañamiento del mayor Leonidas en Kiweuma, varios tratamientos él hizo como en su cuidado, más que todo. Para mí fue como una lección muy grande de la dignidad. O sea, yo el día que él murió yo sentía como esa es la última gran lección de Omar, como qué hombre tan digno, él, como la digna muerte, la digna vida, y creo que esa decisión lo que hizo en su vida fue que él gozó y hizo todo lo que quería hacer con su música y con su proyecto que pues es Chicha. Ha sido difícil, ha sido como un momento como de duelo colectivo fuerte, así como tú dices, yo sí he sentido mucho que no, pues a nivel de la banda es muy fuerte, a nivel como de esa familia que hay, pero veo también como todos los otros procesos los ha movido también, ¿no? Como su lugar. Yo solo siento que estamos como en un momento de duelo. Yo me siento muy agradecida con todos mis compañeros y con Rosy y con Lili de la banda porque sí siento que nos hemos contenido y que por el momento es como honrar su legado y cada quien ha ido haciendo lo que puede y como revirando la banda desde algún lugar. Eso por mi lado. Bueno, por el mío, no, sincerarnos, ¿no? Cuando pasa algo así tan fuerte, que una persona que tiene un liderazgo tan claro y tan fuerte, pues se va, pues quedamos un poco angustiados, pero lo más importante era sentarnos y sincerarnos sobre, primero el compromiso con el grupo, las intenciones de sostener o no el proyecto, y lo otro decirnos, bueno, un líder como Omar no lo vamos a tener ahorita entre nosotros porque cada uno tiene varios proyectos, además de Chicha, dijéramos. Pronto puede ser la banda, el central, pero también hay proyectos muy importantes de parte de cada uno. Por una parte, y por otro, pues también nos sostiene en el proyecto, primero, el afecto que le tenemos al grupo, a la música, a todo el proceso de más de 40 años, pero también
a unas tareas que dejó Omar, porque Omar dejó tareas, era supremamente organizado, entonces tenía todo bastante en su archivo, muy bien organizado esto para como los frentes, ¿no? Entonces lo que hemos estado mirando es todas las tareas que hay por hacer, ¿no? Y dentro de esas, pues muy importante es ir el proceso pedagógico con Kiweume, ese acompañamiento es una de las muy importantes, pero también seguir en el movimiento de bandas en Bogotá. Entonces estamos en eso, ¿no? Con la gestión, otro poco todos somos profesores, entonces de alguna manera esto que hemos estado aprendiendo con la banda está reflejado también en los espacios de todos. Eso es lo que yo me doy cuenta, está reflejado, por primera vez vemos cómo eso está regado de otras maneras en el espacio de todos, ¿no? Como profesores. Y lo otro es ya como en unas organizaciones de unas cosas muy internas de que Omar dejó a través de su trabajo de archivo. Eso es clave. Pero si tú dices ahora cómo hacen para dirigir, no, toca coordinado, ¿no? Es una dirección coordinada, que también es bonita porque es un reto que nos deja Omar también, ¿no? Que a veces, bueno, yo aquí no soy la señora que da los permisos, decía él, que yo no soy la señora que da los permisos, a ver cómo nos coordinamos aquí para que esto funcione, ¿no? Y lo hemos podido, llevamos un poquito tiempo, son 3 meses y algo, ¿no? Entonces es todavía estamos viviendo esa ausencia de Omar tan fuerte. Estamos muy recientes. Sí. Y Alejandro. Bueno, no, yo creo que sí, digamos, ha sido un tiempo, pues la muerte le permite ver a uno como las cosas desde otra perspectiva, entonces también es como conocer otra faceta de Omar, también de alguna manera, ¿no? Como que el hecho de que parta también hace que hemos estado como en un proceso de entender también lo que es lo mismo que es Chicha y Guarapo, o sea, yo creo que lo que era Chicha y Guarapo antes de que él partiera no es lo mismo para todos los que estamos ahí ahora, ¿no? Como que también la misma muerte de él nos dejó conocer una historia que ya conocíamos, que es la historia del grupo, pero de una manera mucho más profunda, ¿no? En ese pues homenaje y en esa velación que se le hizo, pues llegó mucha gente que ha hecho parte del grupo desde que empezó también, y creo que era la primera vez que muchos nos conocíamos ahí. Entonces sí, yo creo que ha sido como un tiempo más de eso, de dejar de cantar. Pues como dice Rosy, ha sido un tiempo como de mucha palabra, como en general en el grupo. También de seguir tocando, nos hemos puesto como esa meta pues de estar haciendo una correría al mes, pues en el homenaje también a Omar, sobre todo como de movilizarnos en ese sentido, de seguir encontrando espacios para la banda, de continuar todos esos proyectos que quedaron ahí pendientes, o sea, hay temas de grabaciones que quedaron ahí como que estaban ahí pendientes, pues también por todo el tema de salud de Omar, que no nos permitían como correr con eso. Con Kiweuma también de alguna manera empezamos pues también a asumir eso, porque él ya no podía viajar de la misma manera al territorio, ¿no? Pues a tierra adentro. Pero pues hay algo clave de lo que dice Rosy, es como que no se trata pues como de que el vacío que deja alguien como Omar, que finalmente, como nos decía Lili, o sea, Omar era Chicha y Chicha era Omar, ¿sí? O sea, era una persona que no era simplemente una persona más de Chicha y Guarapo, sino es la persona que había estado todo el tiempo de la historia del grupo también, que había llegado, que había sido pues la mayor parte de su vida ahí siendo parte del grupo, ¿no? Entonces, pues un vacío desde ese lugar no se puede llenar con alguien que cumpla ese rol, ¿no? Sino que es ver de qué manera pues nosotros somos también un sujeto colectivo que necesita es como reorganizarse para cubrir como los diferentes frentes. Entonces estamos como haciéndole pues como caso a eso, ¿no? Como de horizontalizar también las decisiones, colectivizar mucho más como el tema pues de cómo se administra el grupo también, y sabiendo que cada uno pues tiene sí, de pronto unas competencias, unas capacidades muy específicas también para todo lo que integra el grupo, ¿no? El grupo no es solo un grupo que esté buscando tocar o que tenga que pulir el sonido, ¿no? Sino que realmente Chicha y Guarapo pues tiene muchos frentes, ¿no? O sea, el tema investigativo, el tema pedagógico, el tema musical, ¿sí? El tema de gestión, ¿sí? O sea, hay un montón de frentes, y ahí hemos ido como encontrando de qué manera nos vamos pues amoldando ahí para continuar. Bueno, yo quisiera decirles que escuché a Sara que decía que, bueno, que su final, yo creo que Omar todavía no tiene su final, porque pues
hay mucho legado y dará mucho de qué hablar, mucho material. Por ejemplo, en mi caso personal, digamos que lo conocí, pero no fuimos amigos ni compartimos mucho, pero sí lo sentí a mi maestro, igual que Ascanio y Pineda, por la cartilla, la cual yo muchas horas estudié en mi casa, ponía los audios, los escuchaba, y de verdad que siento que pues muy afortunados ustedes poder compartir con estas personas tan bonitas que nos da la vida. Pues igual creo que no, todos somos prestados, no hay ninguno que pueda decir que va a durar para siempre, sino que pues nuestro tiempo en la tierra es corto y es incierto, ¿no? No sabemos cuánto podamos durar, pero sí creo que queda mucho legado de Omar todavía, muchas cosas por ahí, mucho que hacer, ¿no? Dejó mucho trabajo que hacer, grabaciones por hacer, espacios que visitar. Eh, Efectivamente, cuando nos reunimos todos en torno a despedir a Omar, muchas personas llegaron, muchas personas, muchos contactos, mucha cosa se abrió nueva para hacer de parte de Chicha. Y en esta organización ustedes ya han adaptado roles, ¿cómo han buscado, cómo han generado esa organización? ¿O son netamente horizontales? La profe Rocío, por ser la mayor, le piden permiso. ¿Cómo ha funcionado ahí? No, mire, desde el interés, como decía Omar, era muy tranquilo con eso y pienso que eso es lo que funciona más, ¿no? Pues, por ejemplo, Sarita, Sebastián, Alejandro, Camilo, Cubillos están más con el proyecto de Kibeume ahí en una responsabilidad fuerte, porque también venían ellos de ese proceso, ¿no? Omar también le preguntó a Walter en su momento, alcanzó a preguntarle en el último ensayo, bueno, lo pedagógico ahí importante. Sí. A mí me gusta mucho, me llama mucho la atención ese registro de la historia del grupo. Entonces de pronto yo me meto por eso. Empecé con Sergio un poco a decirle, bueno, porque el proyecto de él es de creación. Y yo le dije, bueno, compones los temas musicales, sí, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Entonces dije, ¿de dónde vienen esos temas? ¿De dónde viene esa motivación a la creación en ese formato? Entonces empezamos a hablar sobre el Chévere Jaló, una historia, un primer registro por lo menos de las bandas de flauta en Bogotá, ¿no? En los últimos años. Ese es el que a mí me interesa. Pero también entre los del grupo está también el trabajo, por ejemplo, comunitario que tienen ellos y de formación, que no solamente están las músicas, estoy hablando de Walter y Papa con Yuca, ¿no? Que no solamente están las músicas, sino también está en toda la parte ambiental, ¿no? Toda la parte de la responsabilidad en este mundo. Y entonces yo creo que en eso se mueve también con el grupo. Dijera, hay varios proyectos, ¿no? Por ese lado está. Pero también tenemos un montón de archivo que todavía está por revisarse, por organizarse, ¿no? Hay otro, por ejemplo, lo que es Juan, pues que está cercano a la producción de sonido y pues hay muchas cosas que dejamos pendientes en cuanto a la grabación, tú lo sabes. Entonces, bueno, cada uno se mueve en lo que conoce y le interesa. Entonces yo creo que eso pues esas maneras varias en que nos hemos instalado nos ayuda mucho. Súper, de hecho esta invitación a que participaran acá, que se hizo mediante Alejandro, pues es una muestra de respeto que tenemos por la banda, de aprecio realmente, que queremos que la banda pues continúe, con o sin Omar. Creo que es lo que le hubiera deseado, que sigan adelante. Nosotros siempre los hemos tenido en la mente, siempre pues los consideramos compañeros de esta labor de difusión de la música. De verdad que los admiramos, los hemos seguido desde lejos, desde las redes, desde muchos espacios, y pues esta invitación era eso, como tratar de generar ese registro y dejar como evidencia de lo que se está haciendo, quiénes son,
y que pues adelante personas como yo en su momento puedan ver estas entrevistas y quizás se inquieten por los nombres que ustedes mencionan, esos mayores que hablan, esos territorios, y podamos darle continuidad a estos formatos de una manera coherente a lo que representan en los territorios, ¿sí? Coherente a su espiritualidad y a sus intenciones. Ya nos queda poquito tiempo, yo quisiera preguntarles qué se viene este año para Chicha y Guarapo, en qué están enfocando sus fuerzas, cuáles son esos proyectos que sienten en su corazón que los está llamando para este año, por ejemplo. Pues ya, ahora ya tenemos una beca, que pues, tenemos la fortuna, fue un poquito, a los poquitos días, ¿cierto, mono? Que nos inscribimos a los poquitos días de la muerte de Omar, como una manera de decirnos aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos y nos inscribimos en una convocatoria del Ministerio de Cultura y tenemos la fortuna de haberla. Ya no son Entonces ahí fáciles. tenemos una tarea grande. Bueno, y lo que te daba todas estas tareas que todavía las estamos organizando. Entonces son varias cosas que tenemos proyectadas en este año, pero también está poderle hacer un homenaje a Omar un poco más grande con la Callejera de Medellín, que fue una de las primeras bandas también del país, una de las primeras bandas de flautas del país. La Callejera de Medellín, que va a relanzarse, es lo que entiendo, y han pensado en Omar y también en otro compañero que murió un poquito antes de Omar, también compañero músico de las Chirimías. Y estamos por ahí con otra convocatoria que también nos presentamos para ver, queremos volver a probar con Ibermúsicas, porque nos gusta mucho eso de poder ver. Es que allá también nos pasó. Cuando fuimos a Buenos Aires hicimos una banda. Sí, como que motivamos otra banda y por allá se quedó la banda. Entonces, eso también es parte del mover el sonido, ¿no? Entonces vamos a mirar Ibermúsicas a ver. Pero fundamentalmente, pues este trabajo de seguir con las bandas y esta colaboración con las bandas acá en Bogotá. Bueno, yo sí invito a todas las personas que nos estén viendo que puedan llegar a este fragmento del video, investiguen, hay mucho material de Chicha y Guarapo en YouTube, hay muchos conservatorios, hay conciertos largotes de 1 hora, hay por ahí un concierto también por ahí con marimba también, hay unas cosas muy hermosas de verdad que yo cada vez que puedo las reviso, las escucho. De verdad, manifestarles mi respeto, mi admiración a todo el grupo, a ustedes, la fuerza que han tenido. Augurarles muchos éxitos, mucho trabajo, mucha historia más de aquí para adelante. Así lo hubiera querido el maestro Omar, seguir este camino. Muchísimas gracias por participar el día de hoy en el podcast. A la gente que nos ve, pues esto es Live Beats, un podcast del barrio para el barrio. No sé si quieren decirnos algo más antes de que nos vayamos, por ahí que los veo pensativos. No, pues estaba pensando con lo que decía Rosy y la pregunta de que viene para Chicha, pues quiero agradecer mucho la invitación a este espacio, sobre todo porque creo que sí lo sentimos como banda, como ese respeto al trabajo de Omar, de Chicha, y pues para nosotros sigue siendo muy importante poder habitar estos espacios, entonces como en esa cosa colectiva, pues que áspero lo que están haciendo, como desde sus bandas, desde sus procesos, y gracias por contar con nosotros también. No, muchísimas gracias a ustedes por participar. Y bueno, Alejo, ¿con qué canción nos despedimos? Bueno, no, muchas gracias ahí por el ratico. Pues ahí agradecer ahí la invitación y bueno, nos vamos a despedir justamente con una composición del Máster Omar, Amor no quita conocimiento, una composición que ha sonado mucho acá en las calles de Bogotá, en las calles de Río Sucio también, en ritmo de marcha y pasillo. Bueno, esto fue Live Beats, un podcast del barrio para el barrio. Este fue el primer capítulo, la primera grabación. Empezamos con pie derecho, con broche de oro, con la gran banda de flauta Chicha y Guarapo. Y recuerden que amor no quita conocimiento. Chao. Gracias. Bravo, muchachos, gracias.
Bye, bye. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.